Sometimes. That's Mary. Yeah, it's okay. Another reminder. Hola nuevo, soy yo, Manuel Escobar Barradas, y hoy vengo a mostrar y enseñar lo visto en el parcial 1 de la clase Desarrolla aplicaciones web con conexiones a base de datos. Comenzaré en orden. Primero, ¿qué es el if-else? Es una estructura de control que nos permite tomar cierta decisión al interior de nuestro algoritmo, es decir, nos permiten determinar qué acciones tomar dada o no cierta condición. Es usado cuando deseamos que una operación se ejecute únicamente cuando una condición se cumpla. Después vimos el método getPost en PHP que nos permite enviar información al servidor. Estas son dos técnicas eficientes que pueden enviar los datos a un servidor o navegador para que necesariamente estos se comuniquen. Los métodos son distintos. Cuando el método get añade los datos codificados a la URL, mientras que en el caso del método post, los datos se añaden al cuerpo y no a la URL. En PHP, estos se administran mediante los arrays get y post. Una función es una sección de un programa que calcula un valor de manera independiente al resto del programa. Vimos las funciones strings, strpost y substr. Las funciones strings es una secuencia ordenada, de longitud arbitraria, aunque finita, de elementos que pertenecen a cierto lenguaje formal o alfabético, análogas de una forma o una oración. La función strpost devuelve un valor entero correspondiente a la posición de la subcadena, basado en 1 y no basado en 0. La posición se basa en la cantidad de caracteres, no de bytes, por lo que los caracteres multibyte se cuentan como características simples. Y las funciones substr son funciones básicas de muchos lenguajes de programación y se utilizan para obtener una parte específica de una cadena de caracteres. Clases. Las clases son una plantilla para la creación de objetos de datos, según un modelo predefinido. La programación orientada a objetos es la base principal para los tipos de objetos, y pues por eso permite abstenerse a los datos y a sus operaciones asociadas al modo de una caja negra. La herencia de clases consiste en una clase heredada de otra. Quiere decir que esa clase tiene los mismos métodos y propiedades de la otra clase, permitiendo de esta forma añadir las características heredadas a las suyas propias. El frontend es la parte del desarrollo web que se dedica a la parte frontal de un sitio web, en pocas palabras, en el diseño del sitio. El backend es la parte o rama del desarrollo web encargada de que toda la lógica de una página funcione. Consiste en el conjunto de acciones que pasan dentro de una web, pero que no podemos ver. Un ejemplo de esto es la comunicación y conexión con una base de datos. También aprendimos a conectar. También aprendimos a acceder a las bases de datos desde PHP. Vimos la extensión de objetos de datos de PHP, llamada PDO por sus siglas en inglés. Esta define una interfaz ligera para poder acceder a las bases de datos en PHP. Cada controlador de bases de datos que implementa la interfaz PDO
puede exponer características específicas de la base de datos, como las funciones habituales de la extensión. Ahora te enseñaré rápidamente cómo usarla. PDO significa PHP Data Objects, objetos de data de PHP. Esta extensión se conecta así. El primer argumento para conectar la extensión de la clase PDO es el DSN, la Data Source Name, en el cual se han especificado el tipo de base de datos, MySQL, el host, localhost y el nombre de la base de datos. Se puede especificar también el puerto. Diferentes sistemas de base de datos tienen diferentes métodos para conectarse. La mayoría se conectan de forma parecida a cómo se conecta el MySQL. Y pues mira, así. Aquí donde dice... aquí está el MySQL host, localhost, db name, igual, signo de dólar, db name. Y esto es lo que hace que pues funcione y se conecte y ya si se comprueban los errores de forma parecida a como lo hace con MySQL, si se hace bien. Y ya si no, tendríamos que emplear el código de PDO error code, pero va a salir todo bien. La extensión MySQL es una extensión mejorada. La I al final es de Improved, de PHP, para acceder a las bases de datos de MySQL y en MySQL junto a Oracle y Microsoft SQL Server. Es uno de los mejores sistemas de gestión de bases de datos, es decir, una Database Manager System o DBMS relacionales, y es de las más populares a nivel mundial. Ahora te mostraré rápidamente a usarla. Las ventajas de usar MySQL es que no solo se puede usar de forma procedural, sino que también se de forma orientada a objetos. Una ventaja de la programación orientada a objetos es el código escrito, que puede corregirse y adaptarse fácilmente a posteriori. Esto puede ser útil, por ejemplo, para crear nuevas claves que puedan heredar el comportamiento y las propiedades de otras clases ya existentes. Así, se acorta considerablemente el tiempo de desarrollo y se facilita la adaptación del programa ante un entorno cambiante o nuevos requisitos. Este es un ejemplo de MySQL. Aquí primero podemos ver que aquí estamos llamando estamos poniendo los parámetros localhost, usuario, contraseña y la data. Estamos poniendo un if en caso de que falle y así. Y aquí en el SQL estamos poniendo según el email, contraseña y la ID. Acá asignamos los valores de las variables. Y esto sería todo de la conexión a una base de datos con MySQL. En conclusión, aprendí que pues las bases de datos y pues todo es muy útil, porque pues lo aprendí a conectarlas de mi programa y de mi tienda del PHP, a conectarlas a las bases de datos, ¿no? Con MySQL, muy útil. También aprendí muchas funciones útiles en PHP que me van a servir para mi vida. También aprendí, y en conclusión, las computadoras impactan en la forma más fácil de hacer trabajos, obtener información, comunicarse, interactuar con personas de otra ciudad, país, continente, etc. También nos ayuda a poder ver mapas en internet, buscar números de empresas o simplemente buscar sus páginas en internet, como comprar o vender en línea. Por ejemplo, en Mercado Libre buscas objetos y ves tutoriales, etcétera. Bueno, y eso fue todo. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente parcial. Adiós.